Hola, bienvenidos. El día de hoy platicaremos sobre los métodos de pronósticos que se aplican a series de tiempo que únicamente contienen el componente de aleatoriedad. Como les había comentado en la sesión anterior, cuando una serie de tiempo contiene únicamente este componente, el gráfico parece tener un comportamiento horizontal. Una pregunta fundamental es si al observar un gráfico, el comportamiento de los datos realmente es horizontal, o bien, si refleja alguna tendencia. Por ejemplo, consideremos los siguientes datos. Si colocamos estos datos en una hoja de Excel, para solicitar su gráfica, debes seleccionar los datos. Después debes dar clic en Insertar y seleccionar el gráfico de dispersión. Al hacer esto, obtendrás la siguiente figura. Cuando observas la gráfica, entonces es posible que puedas observar que los datos presentan cierta tendencia a crecer. Pero también podrías pensar que los datos son horizontales. Hay una prueba bastante simple que puede realizarse utilizando Excel para saber si los datos presentan tendencia o si son horizontales. Para hacer esta prueba, es necesario habilitar algunos complementos de Excel. En la parte superior izquierda de tu hoja de Excel, da clic en Archivo. Debe aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Ahora, da clic en Opciones. Ahora aparecerá esta pantalla. Da clic en Complementos. Ahora llegaremos a esta hoja. Da clic en Ir. Y en este cuadro de diálogo, señala las dos primeras opciones. Regresarás a la hoja de Excel, y para saber si los complementos fueron habilitados, ve al menú de Datos. Si en el extremo superior derecho aparece el complemento de análisis de datos, entonces los complementos fueron correctamente habilitados. Da clic en Análisis de datos. Y en el siguiente menú, selecciona Regresión. Si tus datos los colocaste en la columna A y B, empezando en el renglón 1, entonces debes llenar el cuadro de diálogo como se muestra en esta figura. Recuerda pedir que tus datos de salida aparezcan en la celda F1. Y ahora te pido poner especial atención en las celdas que coloqué en color gris. Si ambos números que aparecen en estas celdas son positivos, esto significa que los datos tienen tendencia a crecer. Si ambos números son negativos, esto significa que los datos tienen tendencia a decrecer. Y si uno de ellos es positivo y el otro negativo, entonces pueden suponer que la serie de tiempo posee un comportamiento horizontal. Como puedes observar, en este caso, la serie de tiempo tiende a crecer. Y ya que posee tendencia, entonces no podemos aplicar los métodos para series de comportamiento horizontal. Ahora consideraremos una nueva serie de datos, y repetiremos este análisis. Si deseas, coloca una pausa en el video para copiar los nuevos datos. El resultado del análisis es el siguiente. Como puedes observar, uno de los datos tiene signo negativo y el otro positivo. Por lo tanto, podemos suponer que la serie posee un comportamiento horizontal. Ahora ilustraremos el uso de las diferentes técnicas de pronóstico. El primero de los métodos con los que trabajaremos será el método de promedios móviles simples. Para obtener un pronóstico mediante este método, se obtiene el promedio de los últimos n datos. La fórmula es la siguiente. En este caso, f significa el pronóstico, mientras que las x significan los datos. Más que interpretar la fórmula en estos momentos, me agradaría mucho que trataras de entender cómo obtener el pronóstico al utilizar este método. Por ejemplo, imagina que deseas obtener el pronóstico para el periodo 21 utilizando el promedio de los últimos 4 periodos. En este caso, tendrías que obtener el promedio del dato 20, el dato 19, el dato 18 y el dato 17. O bien, si en su momento hubieses deseado obtener el pronóstico para el periodo 14, entonces hubieses tenido que obtener el promedio de los datos que se observaron en los periodos 13, 12, 11 y 10. Ahora tratemos de utilizar la fórmula. De nuevo, supongamos que queremos obtener el pronóstico para el periodo 21, promediando los últimos 4 datos.
Esto significa que n es igual a 4. Por otra parte, date cuenta de que el número 21 puede expresarse como 20 más 1. Esto significa que t es igual a 20. Al sustituir estos dos valores en la fórmula, obtendremos lo siguiente. Es decir, para obtener el pronóstico para el dato 21, debemos obtener el promedio de aquellos datos que se encuentran entre el periodo 20 y el periodo 17. Numéricamente, este resultado nos da 293.25. Algo muy importante que debemos señalar es lo siguiente. Dado que suponemos que la serie de datos se comporta horizontalmente, entonces los pronósticos también lo harán. Es decir, si deseamos en estos momentos dar un pronóstico para el periodo 22, o 23, o 24, entonces el pronóstico será el mismo que para el periodo 21. 293.25. Ahora, como un ejercicio, te pido que puedas obtener el pronóstico para el dato 21 utilizando el promedio de los últimos 8 datos. En este caso, n es igual a 8 y t es igual a 20. Y el pronóstico será el promedio de los datos comprendidos entre el periodo 13 y el periodo 20. El resultado numérico es 291. Espero que esta explicación sobre el método de promedios móviles simples te haya sido clara. El siguiente método que me agradaría tocar en esta sesión sería el de promedios móviles ponderados. En este método, la idea para obtener el pronóstico de un periodo sería considerar también n datos. Pero a diferencia del método de promedios móviles simples, en este caso, los datos a considerar tendrían un peso diferente en el pronóstico. Esto puede resultar útil. Por ejemplo, si piensas que el dato más relevante para obtener tu pronóstico es el que sucedió en el periodo anterior, en ese caso, este dato debe tener un mayor peso que los otros datos que estás considerando. Por ejemplo, supongamos que para el siguiente periodo, consideras que el último dato tiene un peso del 60%, el que sucedió 2 periodos antes tiene un peso del 30%, y el que sucedió hace 3 periodos tiene un peso del 10%. Entonces, para obtener el pronóstico del dato 21, tú considerarías hacer la siguiente operación. Obviamente, tú puedes seleccionar cualquier número de datos para incorporar a tu pronóstico. El único requisito es que los pesos que le otorgarás a estos datos debe sumar el 100%. Si pensamos en que alfa representa los pesos que otorgaremos a cada dato, entonces podemos enunciar que alfa 1 más alfa 2 más alfa n debe ser igual que 1. Supongo que ahora la fórmula para obtener el pronóstico te será más clara. Si consideramos el ejemplo que habíamos realizado, entonces alfa 1 es igual a 60% o 0.6. Alfa 2 es 0.3. Y alfa 3 es 0.1. Esto es, f21 será igual a 0.6 por x20 más 0.3 por x19 más 0.1 por x18, que es exactamente la expresión que tenemos en la primera ecuación. Ahora te invito a que intentes obtener el pronóstico para el periodo 21 considerando 4 datos. Además, considera los siguientes valores para cada una de las alfas. Espero que hayas llegado a una expresión similar a esto. Si lo piensas un momento, te darás cuenta de que la gran diferencia entre el método de promedios móviles y promedios móviles ponderados es que, en el método de promedios móviles, todos los datos tienen exactamente el mismo peso en el pronóstico. Mientras que en el método de promedios móviles ponderados, los datos pueden diferir en la influencia que tienen. El último de los métodos que hoy estudiaremos será el método de suavización exponencial simple. Este método posee un parámetro denominado alfa, el cual debe tener un valor que oscila entre 0 y 1. El método se basa en estas dos fórmulas. Esto significa que el pronóstico para el segundo periodo será el primer dato.
pero que para periodos posteriores, la fórmula se aplicará como alfa por el dato anterior, más 1 menos alfa por el pronóstico anterior. Por ejemplo, para la serie de datos que aquí tenemos, entonces el pronóstico para el segundo periodo será el primer dato, es decir, 297. Para calcular el valor del pronóstico en el tercer periodo, supongamos que alfa tiene el valor de 0.2. Por lo tanto, el valor del pronóstico en el periodo 3 será 0.2 por 295, más 1 menos 0.2 por 297. El valor de este pronóstico lo utilizaremos para obtener el pronóstico del periodo 4. ¿Podrías obtener el valor del pronóstico del periodo 4? El valor del pronóstico en el periodo 4 será 0.2 por 324, más 1 menos 0.2 por 296.6. Este valor nos servirá para obtener el valor del pronóstico del periodo 5. Y aplicando la fórmula de forma recurrente, llegaremos a obtener el valor del pronóstico del periodo 21. Cuando esto lo hacemos en alguna hoja de cálculo, lo único que debemos hacer es recorrer la fórmula. Y así llegaremos a que el pronóstico del periodo 21 será 293.049. Si deseas obtener el valor del pronóstico para el periodo 22, recuerda que en estos métodos, el valor del pronóstico se conserva horizontal. Es decir, el valor del pronóstico para el periodo 22, para el periodo 23 y para los siguientes será el mismo que para el periodo 21. 293.049. Creo que por el día de hoy es suficiente. En el próximo video, te enseñaré cómo realizar estos pronósticos utilizando Excel. Nos vemos pronto.